Hay preguntas de la Biblia que siguen doliendo siglos después. Y una de las más fuertes es esta: ¿cómo alguien que caminó con Jesús terminó traicionándolo? No estamos hablando de un enemigo romano. No estamos hablando de un fariseo que lo odiaba desde lejos. No estamos hablando de alguien que nunca lo conoció. Estamos hablando de Judas, uno de los 12, uno de los que escuchó sus enseñanzas, uno de los que vio sus milagros, uno de los que estuvo cerca, uno de los que compartió la mesa, y aún así lo entregó. Hoy quiero que vayamos más allá de la versión superficial de esta historia, porque Judas no es solamente el hombre que vendió a Jesús por 30 monedas. Judas es una advertencia. Es la prueba de que una persona puede estar muy cerca de lo sagrado y aún así tener el corazón lejos. Y esa es una de las verdades más incómodas de toda la Biblia. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Aquí no solo contamos historias bíblicas, aquí buscamos entender lo que esas historias revelan del alma humana, de nuestras luchas, de nuestras contradicciones y de nuestra relación con Dios. Y hoy vamos a hablar de Judas, no solo del acto de traición, sino del proceso interior que lo fue llevando hacia allí. Porque nadie se destruye de un momento a otro. Primero se enfría por dentro. Primero se desordena el corazón. Primero se acostumbra a convivir con cosas que no confronta. Y luego cae. La gran pregunta es esta: ¿por qué Judas traicionó a Jesús si caminó tan cerca de él? La respuesta no es tan simple como decir, por dinero. Sí, hubo dinero. Sí, hubo 30 monedas. Sí, hubo interés. Pero reducir la caída de Judas a un asunto económico sería quedarnos demasiado cortos. Porque las monedas no crearon el problema, solo revelaron algo que ya estaba creciendo dentro de él. La traición de Judas comenzó antes del beso, antes de la noche, antes del acuerdo. La traición comenzó en el corazón. Y eso ya nos deja una primera lección muy fuerte. La cercanía externa con Dios no garantiza transformación interna. Judas estuvo cerca de Jesús, lo vio sanar, lo escuchó enseñar, lo vio amar a los débiles, lo vio confrontar a los hipócritas, lo vio tocar vidas, lo vio hacer milagros, lo vio de cerca. Y sin embargo, estar cerca no fue suficiente, porque una cosa es acompañar a Jesús y otra muy distinta es rendirse de verdad a Él. Y esto no solo habla de Judas, nos habla a nosotros también, porque hay personas que conocen lenguaje espiritual, pero no han entregado el corazón. Hay personas que escuchan la verdad, pero no dejan que la verdad las atraviese. Hay personas que se mueven en ambientes de fe, pero por dentro siguen gobernadas por el ego, por la ambición, por la dureza o por intereses ocultos. Judas es el recordatorio de que puedes tener lo santo enfrente y aún así seguir siendo esclavo de tus sombras. Y eso da miedo, porque rompe una idea muy cómoda. La idea de que por estar cerca de cosas de Dios, automáticamente ya estamos bien. No, Judas estuvo cerca, muy cerca, y aún así algo dentro de él nunca terminó de rendirse. Ahora bien, la Biblia también deja ver otra cosa importante. En el Evangelio de Juan se menciona que Judas tenía la bolsa del dinero y que robaba de lo que echaban en ella. Eso es clave, porque nos muestra que su problema no empezó el día que negoció con los sacerdotes. Ya había una grieta, ya había una fisura moral, ya había algo torcido creciendo en secreto. Y aquí aparece otra enseñanza enorme. Las grandes caídas casi siempre empiezan con pequeñas corrupciones toleradas. Nadie traiciona de golpe si antes no se fue traicionando por dentro poco a poco. Nadie vende algo sagrado de la noche a la mañana si antes no ha ido debilitando su conciencia. Primero justificas algo pequeño, luego escondes algo, luego te acostumbras, luego ya no te corriges, y cuando menos lo notas, ya no eres el mismo. Eso le pasó a Judas. Tal vez por fuera seguía caminando con el grupo, tal vez seguía teniendo el lugar de discípulo,
Tal vez externamente seguía estando adentro, pero por dentro ya se estaba perdiendo. Y esto es profundamente humano, porque muchas veces el colapso de una persona no empieza cuando todos lo notan. Empieza en silencio. Empieza cuando el corazón empieza a endurecerse, cuando la conciencia deja de incomodarte, cuando uno empieza a convivir con su oscuridad como si fuera normal. Judas no cayó en un solo día. Judas se fue enfriando. Y quizá una de las cosas más inquietantes de su historia es que siguió cerca de Jesús mientras se seguía dañando por dentro. Eso debería hacernos pensar mucho, porque uno puede estar rodeado de verdad y aún así resistirse a cambiar. Uno puede escuchar mensajes correctos y seguir alimentando intenciones torcidas. Uno puede tener apariencia de fidelidad, mientras el corazón ya ha negociado con otra cosa. Judas nos enseña que la peor distancia con Dios no siempre es física. A veces es interior. A veces no es irte lejos. A veces es seguir ahí, pero con el alma desconectada. Y eso es peligrosísimo, porque cuando la distancia es interior, muchos ni siquiera la notan a tiempo. Por fuera sigues presente, por fuera sigues participando, por fuera sigues diciendo las palabras correctas, pero por dentro ya no hay sinceridad, ya no hay rendición, ya no hay amor verdadero por la verdad. Y entonces llega el momento de la traición abierta. Los líderes religiosos querían atrapar a Jesús, querían una oportunidad, querían a alguien de dentro, querían a alguien que supiera cómo acercarlos al momento exacto. Y Judas se las dio. Aceptó entregar a Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas. Y más allá del valor material, esas monedas quedaron como símbolo de algo terrible. Cuando el corazón se corrompe, hasta lo más sagrado puede terminar teniendo precio. Y aquí hay que detenernos, porque Judas no vendió cualquier cosa. Vendió confianza, vendió cercanía, vendió lealtad, vendió al maestro, vendió una relación. Y eso vuelve su historia todavía más oscura, porque la traición más dolorosa no suele venir del enemigo declarado, suele venir del cercano, del que sabe cosas de ti, del que ha compartido mesa contigo, del que ha caminado contigo, del que ha estado dentro. Por eso la historia de Judas golpea tan fuerte, porque muestra que el daño más profundo muchas veces viene desde la intimidad traicionada. Pero aquí todavía hay otra capa más fuerte. Judas no entregó a Jesús con un grito, lo hizo con un beso. Y ese beso es uno de los momentos más perturbadores del Evangelio, porque convierte un gesto de cercanía en instrumento de traición. Algo hecho para expresar afecto, usado para entregar. Algo que debía significar lealtad, convertido en máscara. Y eso también sigue pasando hoy en día, no siempre con un beso literal, sí con personas que usan el lenguaje del cariño para manipular, con personas que aparentan cercanía mientras preparan la traición, con personas que hablan suave por fuera, mientras por dentro ya han negociado. Judas nos enseña que no toda cercanía aparente es fidelidad real. No todo el que está cerca está entregado. No todo el que habla bonito ama de verdad. No todo el que comparte la mesa tiene el corazón limpio. Y por eso esta historia no solo habla del pasado, habla del corazón humano. Habla de lo fácil que es vivir desde la apariencia. Habla de lo fácil que es conservar una imagen externa mientras por dentro se está rompiendo la verdad. Y quizá eso es lo más peligroso. No solo caer, sino caer mientras todavía pareces firme. Judas también nos obliga a pensar en otra posibilidad incómoda, que quizá Judas esperaba un Jesús distinto, uno más alineado con sus expectativas, uno más cercano a lo que él quería que fuera el Mesías. No podemos afirmar cada pensamiento interno de Judas con total detalle. La Biblia no nos da una biografía psicológica completa, pero sí nos muestra algo con claridad. Judas estuvo cerca de Jesús, pero nunca dejó de medirlo desde algo torcido dentro de sí. Y eso también nos confronta, porque hay personas que se acercan a Dios, pero no para rendirse a Él. Se acercan para ver si Dios cumple lo que ellas quieren.
Se acercan para ver si Dios encaja en sus planes, y cuando Dios no responde como esperaban, se enfrían. Cuando Dios no se acomoda a su deseo, se frustran. Cuando Dios no cabe en sus expectativas, empiezan a tomar distancia interior. Eso no significa que Judas fuera solo un decepcionado. Significa que un corazón que no ama la verdad por encima de sí mismo puede terminar rechazando al mismo Dios que dice seguir. Y eso es tremendo, porque nos recuerda que el problema más grave no siempre es la falta de información. A veces es la falta de rendición. No basta con conocer de Jesús, no basta con caminar alrededor de Jesús, no basta con estar en ambientes donde se habla de Él. La pregunta real es otra. ¿El corazón está siendo transformado de verdad? Porque Judas nos recuerda que no basta con parecer discípulo. No basta con estar en la mesa. No basta con escuchar las enseñanzas. No basta con tener una posición cerca. La verdadera diferencia está en lo que pasa por dentro, en la sinceridad, en la obediencia, en la rendición, en el amor por la verdad, en la disposición a dejar que Dios trate el corazón. Y aquí está una de las advertencias más fuertes de esta historia. No juegues con la oscuridad interior creyendo que la controlas, porque lo que no se confronta, crece. Lo que no se rinde a Dios, gobierna. Lo que no se corrige a tiempo, termina estallando. Judas no empezó con una traición visible, empezó con una grieta escondida, con una doblez interior, con una conciencia que poco a poco fue dejando de responder. Y eso debería hacernos temblar un poco, porque muchas veces creemos que las caídas grandes aparecen de la nada, y no. Casi siempre vienen precedidas por pequeños permisos del alma, por cosas que justificamos, por áreas que no queremos entregar, por rincones donde no queremos que Dios nos confronte. Judas es la prueba de que puedes caminar cerca de la verdad y aún así perderte si nunca rindes de verdad el corazón. Y entonces la pregunta ya no es solo por Judas, la pregunta es por nosotros. ¿Estoy cerca de Dios o solo cerca de cosas que hablan de Dios? ¿Estoy siguiendo a Jesús de verdad o solo conservando una apariencia espiritual? ¿He dejado que la verdad me transforme o solo me he acostumbrado a oírla? ¿Estoy confrontando lo que hay dentro de mí o solo lo estoy escondiendo mejor? Esas son preguntas incómodas, pero necesarias, porque esta historia no está en la Biblia para alimentar morbo religioso. Está para advertirnos, para despertarnos, para recordarnos que el corazón humano puede engañarse mucho si deja de vivir en sinceridad delante de Dios. Y aquí termina esta primera parte. Pero esto no termina aquí, porque la historia de Judas no solo es la historia de una traición, también es la historia de una culpa que terminó consumiéndolo. Así que suscríbete y activa las notificaciones, porque en la segunda parte vamos a ver qué pasó con Judas después de entregar a Jesús. ¿Por qué devolvió las monedas? ¿Por qué su final fue tan trágico? ¿Y qué diferencia hay entre remordimiento y verdadero arrepentimiento? Y créeme, lo que viene después es todavía más duro. Si este mensaje te hizo reflexionar, escribe en los comentarios: quiero un corazón sincero. Y suscríbete a ¿Qué dice la Biblia? Porque aquí no solo contamos historias bíblicas, aquí descubrimos por qué la palabra de Dios sigue revelando, confrontando y hablando con fuerza al corazón humano de hoy.